¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Y pues nada, les comparto mi columna de este día, lunes 26 de enero. Se llama Mira ese barco que se hunde y abre con un epígrafe. El epígrafe es un texto, un discurso pronunciado por Martin Niemöller. Espero pronunciarlo bien. Y el epígrafe dice lo siguiente: primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Y luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Es Martin Niemöller, año 1946, la posguerra. Y mi texto, como le digo, se llama Mira ese barco que se hunde. Está dividido en 3 notas y esta es la primera nota. Nota 1. Vinieron por mí. Al día siguiente del asesinato de Renee Nicole Wood, madre de 37 años, en manos de un agente enmascarado del ICE, el alcalde de Minneapolis escribió un artículo en la portada de The New York Times donde alertaba 2 cosas. Una, que el régimen democrático se ha roto en Estados Unidos, y 2, que la policía política de Donald Trump se ha convertido en un brazo de Estado para reprimir libertades civiles. No solo es contra los migrantes, que de por sí ya es suficiente el horror, es contra todos los que se le opongan, dijo. Y en un párrafo, Jacob Frey argumentaba, comillas, la falsa narrativa del gobierno de Trump sobre el tiroteo de esta semana y la demonización de la víctima son solo parte de una mentira mayor. Quiere hacer creer al público estadounidense que la represión fuertemente militarizada del ICE en todo el país es un esfuerzo para mantener seguras ciudades como Minneapolis. Y no es así. Se trata de vilipendiar no solo a los migrantes, sino a todos los que los acogen y sus contribuciones a nuestras comunidades. Al defender la mentira sobre este tiroteo claramente evitable en Minneapolis y negarse a permitir que las autoridades de Minnesota investiguen el crimen, el gobierno envía un mensaje a todo el país. Si usted se presenta para ayudar a sus vecinos inmigrantes, o incluso si simplemente está presente cuando se los llevan, sus derechos no estarán protegidos por la ley y su vida estará en peligro. Cierro comillas. Pero Estados Unidos no entendió el mensaje que le enviaba el alcalde, observador privilegiado en el frente de batalla. Y como no entendió el mensaje, entonces el párrafo se repitió ahora en la vida de Alex Jeffrey Pretty, un enfermero asesinado a sangre fría apenas el sábado por agentes del ICE. Trump y los halcones se lanzaron contra Pretty. La falsa narrativa no sirvió, pero no sabemos si las lecciones se están aprendiendo a velocidad suficiente. Y esa es la clave para nosotros acá en México, para ellos allá en Estados Unidos y para todos alrededor del mundo. La lección de las últimas horas es que se tiene que aprender rápido, más rápido, y ese aprendizaje debe servir para prever lo que viene. Eso es lo más urgente, prever lo que se viene o al menos intentarlo. Y lo que se viene no le va a gustar a nadie, ni a los estadounidenses, ni a los canadienses, ni a los mexicanos, ni a nadie. Para el sábado 24 de enero, el sábado pasado, el ambiente de Estados Unidos ya había cambiado dramáticamente. Si el texto de Jacob Frey se titulaba «Soy el alcalde de Minneapolis, Trump te está mintiendo», 16 días después, M. Giesen, otro articulista notable de The New York Times, afirmaba, comillas, «El terrorismo de Estado ha llegado». Cierro comillas. El abuelo de M. Giesen vivió en la Unión Soviética. Fue subdirector de un periódico desmantelado por la represión de Estado. Casi todos sus colegas terminaron presos y él, curiosamente, salvó la tortura, la prisión y la muerte ingresando por su propio pie a un manicomio. En su texto, M. Giesen cuenta cómo opera el terrorismo de Estado a partir de distintas experiencias. Concluye que Estados Unidos va volando hacia el peor escenario para las libertades civiles.
Y yo agregaría, dado el poder que tiene Trump, el peor escenario en su país no es nada comparado con lo que podemos sufrir los que estamos acá afuera. Cuando pensamos en los regímenes terroristas del pasado, dice el autor, es tentador superponerles una lógica narrativa o una narrativa lógica, como si los líderes totalitarios tuvieran una lista de tareas de exterminio y las cumplieran metódicamente. Así, creo, es como la mayoría de la gente entiende el clásico poema de Martin Niemöller, Primero llegaron. Sin embargo, en realidad, quienes vivieron bajo esos regímenes nunca supieron qué grupo de personas serían designado enemigo de Estado a continuación. En la época de Niemöller, agrega Gieden, el terror lo ejercían la policía secreta y las fuerzas paramilitares, especialmente las SA, más conocidas como las camisas pardas, cuyo trabajo consistía en infundir miedo en la población. En 1934, Adolf Hitler mandó arrestar a entre 150 y 200 miembros de la cúpula de la SA y ejecutar a sus principales generales, demostrando así que nadie era inmune a la violencia letal del Estado. Stalin llevaba a cabo purgas similares con regularidad. El terrorismo en sí no era el objetivo final de estos regímenes, pero nada de lo que siguió después habría sido posible sin él. Las herramientas disponibles no son especialmente variadas y el presidente Trump está utilizando todos los instrumentos. Las cuotas de arrestos del ICE, las fuerzas paramilitares compuestas por matones ebrios en su propia brutalidad, el espectáculo de violencia indiscriminada, sobre todo en las calles de la ciudad, la difamación post-mortem de las víctimas. Es natural que nos cueste encontrarle lógica a lo que vemos. Existe una lógica y esta lógica tiene un nombre: terrorismo de Estado. Así concluye Gieden su texto. Nota 2. El Rey Loco. El 20 de enero pasado, la prensa de Estados Unidos difundió un análisis de roll call donde se desmenuzan las palabras de Donald Trump. Dice que ha pronunciado muchas más en público durante 2025 que en 2017, en su primer año como presidente de Estados Unidos. Menos discursos, menos declaraciones programadas, menos conferencias de prensa, pero ha concedido más entrevistas y participado en casi 6 veces más las llamadas charlas de prensa o en declaraciones no programadas a periodistas que acá conocemos como entrevistas banqueteras. Trump está hablando más y más sobre sobre otros países. El tema de conversación más frecuente es China y más que en 2017, dice este análisis, y Trump habla mucho más sobre Canadá, India, Ucrania, Israel, Irán, Venezuela. Y las menciones a México han disminuido. Ahora, durante su primer mandato, a diferencia de entonces, usa más adjetivos y juicios explícitos en todos los ámbitos, tanto buenos como malos. Interpreta The New York Times. Hoy habla mucho más de Biden y sus palabras más pronunciadas son en este orden: inflación, inteligencia artificial, huevos, gasolina, Autopen, que es un robot que replica firmas manuscritas con bolígrafo real, papas fritas, consejos, perforar, comestibles y cripto como la moneda con la que se ha enriquecido Donald Trump en este segundo periodo. Total de palabras que habló Trump en 2017, 805.938. Total de palabras que habló en 2025, 1.977.609. El tipo realmente ha soltado la lengua. Su palabra favorita, mayor o best en inglés. La segunda palabra favorita de Trump durante 2025, más grande o biggest. Susan B. Glaser, periodista de The New Yorker, dice sobre estos datos publicados en The New York Times: hay muchas conclusiones que se pueden extraer de esta asombrosa estadística, incluyendo la obvia, que nuestro líder ama el sonido de su voz
y la ligeramente menos obvia que no tiene a nadie a su alrededor dispuesto o capaz de decirle que se calle la boca. Más adelante en su texto agrega: Trump, por supuesto, también fue grosero, mentiroso y excesivamente, si no tan flagrante, prolijo en su primer mandato. La diferencia hoy al presidir un gobierno estadounidense acobardado, cuyos pesos y contrapesos ya no funcionan como antes, es que su administración está mucho más dispuesta y es capaz de convertir sus palabras fantasiosas en realidades tangibles. El presidente, ahora queda claro, padece el caso de logorrea más grave del mundo y sin tratamientos, dice Susan B. Glaser en este texto. Yo tuve que buscar la palabra logorrea, por supuesto. En el diccionario es muy escueta la definición y en Wikipedia agrega más. Viene del griego logos y reo. Reo es influir. La logorrea es también llamada hiperlalia y un trastorno de la comunicación a veces clasificado como enfermedad mental, caracterizado por una locuacidad incoherente. Como sinónimos se usa verborrea e incontinencia verbal. Es la salud mental del presidente la que se desmorona, pero también la de su país. Es la salud de una nación poderosa la que peligra, pero también la nuestra y la de millones de nosotros que vivimos acá y allá. Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco, es el Titanic. Y no se hundirá solo, arrastrará los remolques y tratará de impedir que los botes salvavidas se alejen del vórtice. David Brooks, autor de varios libros y un profundo analista de la vida política de Estados Unidos, describía este viernes, antes del segundo asesinato, su mayor temor: que el remolino de agua agarre tal velocidad que haga imposible impedir que se trague al Titanic. Nos encontramos, cito textual, en medio de al menos 4 desmoronamientos. El desmoronamiento del orden internacional de posguerra, el desmoronamiento de la tranquilidad nacional donde quiera que los agentes del ICE se pongan las botas militares, el desmoronamiento aún mayor del orden democrático, con ataques a la independencia de la Reserva Federal y los procedimientos amañados contra opositores políticos. Y por último, el desmoronamiento de la mentalidad del presidente, dice el autor. Nota 3. Prepararse. No son pocos los analistas que opinan que la salud mental de Trump se deteriora, pero eso no justifica el suicidio colectivo de Estados Unidos. Nunca se nos olvide que lo eligieron por segunda vez y que sus más cercanos no están enfermos y son exactamente iguales a él. Me queda claro que los que rodean a este hombre tan poderoso no solo no le piden que se calle de una vez por todas, sino que toman lo que dice, así sea producto de su juicio torcido, y lo potencian. Así como millones le potencian, y vean sus redes sociales, las groserías y arrebatos de Nerón. El primer ministro de Canadá habló en Davos sobre diseñar un nuevo modelo para que las potencias más pequeñas, como nosotros o como Canadá, luchen contra los abusos de los más grandes, como Estados Unidos. Trump tomó el reclamo y lanzó otro más fuerte, amenazante y lleno de adjetivos. Mark Carney habló de un nuevo orden mundial durante su estancia en China y Trump se dio por aludido, como si él mismo y su equipo no dijeran día y noche que veían un nuevo orden, claro, con ellos a la cabeza. Comillas: Canadá vive gracias a Estados Unidos, recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones, dijo Trump enojado. Y luego el secretario de Comercio Howard Lutnick acusó a Carney de arrogante y dijo que su discurso, que le dio la vuelta al mundo, eran lloriqueos. Y hasta el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se puso como loco. Creo que el primer ministro Carney debería agradecer a Estados Unidos en lugar de pronunciar ese discurso de propaganda, dijo. Resistirse al loco será difícil. Creo que la mejor resistencia es prepararse para lo que venga. Espero que los mecanismos democráticos internos de Estados Unidos lo frenen antes de un colapso, pero esa alternativa se deslava a diario.
El tipo puede bombardear México porque no mide consecuencias. Puede amenazar a China, a la Unión Europea, a Rusia al mismo tiempo y de hecho lo está haciendo. No mide consecuencias. Y su séquito es todavía peor que él. El discurso de Martin Niemöller es triste, no solo porque dibuja un momento trágico para la humanidad, sino porque habla en pasado. Niemöller no hizo nada. Sus vecinos no hicieron nada. Los alemanes y los judíos no hicieron nada para frenar a Hitler en su momento y entonces vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Millones de nosotros estamos atados a este tipo ridículamente coloreado de maquillaje naranja. Queramos o no, debemos estar preparados. Muchas gracias.